Geohistoria explorada, explorando el pasado, desvelando misterios sin fin de hallazgos, desde las montañas hasta el confín del mar. Geohistoria explorada, saber nos guiará de brillar. Bienvenidos a Geohistoria Explorada, donde desenterramos los tesoros más fascinantes de nuestro pasado y los traemos al presente. Hoy, viajaremos a París, la ciudad de la luz, para explorar uno de los monumentos más icónicos del mundo, la Torre Eiffel. Este coloso de hierro ha sido testigo de más de un siglo de historia, pero su camino hacia la fama no fue fácil. ¿Cómo una estructura inicialmente despreciada se convirtió en un símbolo de la modernidad y el orgullo francés? Acompáñenos en este recorrido por la historia, la ingeniería y el legado de la Torre Eiffel. Esto es Geohistoria Explorada, y así comienza nuestro viaje. La historia de la Torre Eiffel comienza en un momento de profunda transformación. Nos situamos en la década de 1880, una era marcada por la revolución industrial. En este tiempo, las nuevas tecnologías estaban cambiando para siempre el paisaje de las ciudades. París, como capital de Francia y centro de innovación, se preparaba para ser el escenario de la Exposición Universal de 1889. Este evento fue diseñado para mostrar los avances más recientes en ciencia, tecnología y cultura a una audiencia global. El gobierno francés, buscando impresionar al mundo entero, decidió que esta exposición necesitaba un símbolo espectacular que encarnara el progreso y la modernidad de la nación. Entre las propuestas presentadas, una destacó por su audacia, la de Gustave Eiffel. Este ingeniero ya era reconocido por su trabajo en grandes estructuras de metal, como el puente de Garabit en Francia y la estructura interna de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Eiffel, junto con sus colaboradores Maurice Koechlin y Émile Nouguier, propuso una torre de hierro de 300 metros de altura. Esta era una hazaña sin precedentes en la historia de la arquitectura. Ninguna estructura había alcanzado semejante altura en ese momento. La propuesta generó tanto entusiasmo como escepticismo. Eiffel estaba convencido de que mediante la aplicación de principios rigurosos de ingeniería y con la utilización de hierro forjado, la construcción de esta torre no solo era posible, sino que sería una declaración audaz del poder de la tecnología moderna. El diseño de la Torre Eiffel fue un desafío tanto técnico como estético. Koechlin y Nouguier trabajaron bajo la dirección de Eiffel para desarrollar una estructura que pudiera soportar su propio peso y las fuerzas del viento. A esa altura, las fuerzas del viento serían considerables. La torre fue concebida como una red entrelazada de vigas de hierro. Estas vigas formaban 4 grandes arcos curvados en la base, que convergían en un punto a medida que ascendían. Este diseño permitía distribuir el peso de la estructura de manera eficiente, lo que la hacía sorprendentemente ligera para su tamaño. Cada uno de los 18.038 componentes individuales de la torre fue diseñado con precisión. Estos componentes se fabricaron en la fábrica de Eiffel en Le Valois-Perret, en las afueras de París, antes de ser ensamblados en el sitio. La construcción comenzó el 28 de enero de 1887. Desde el principio, el proyecto fue monumental. El trabajo se dividió en 3 fases principales: la construcción de la base, el montaje de la estructura y la instalación de las plataformas. En la base, se cavaron profundos cimientos para soportar los 4 pilares de la torre. Estos pilares se asentaban sobre zapatas de hormigón. El proceso de excavación y preparación fue arduo, dado que el suelo de París presentaba desafíos geológicos. Los ingenieros utilizaron sistemas de andamios y grúas especialmente diseñados para manejar las piezas de hierro. Estas piezas se ensamblaban utilizando remaches, una técnica que aseguraba la flexibilidad necesaria para permitir la expansión y contracción de la estructura debido a los cambios de temperatura. A medida que la torre crecía en altura, también aumentaban las críticas.
Muchos parisinos, incluidos artistas e intelectuales prominentes, se opusieron vehementemente a la construcción de la Torre Eiffel. La calificaron de monstruosidad que desfiguraría el paisaje de la ciudad. En una carta abierta publicada en el diario Le Temps, un grupo de artistas, encabezados por Charles Gounod y Guy de Maupassant, denunciaron la torre como un esqueleto de fábrica y una vergüenza para París. Sin embargo, Eiffel defendió su proyecto con firmeza. Argumentó que la torre no solo sería un símbolo de progreso, sino también una obra de arte en su propio derecho. Eiffel insistió en que la torre, con su elegancia estructural y su ligereza visual, representaba una nueva forma de belleza arquitectónica. Esta belleza estaba basada en la ciencia y la funcionalidad. El proceso de montaje de la torre fue tan espectacular como el diseño mismo. Los obreros trabajaban a alturas vertiginosas, a menudo en condiciones peligrosas. Utilizaban equipos de seguridad rudimentarios. Eiffel implementó estrictas medidas de seguridad para minimizar los riesgos, incluyendo el uso de arneses y redes. Estas medidas resultaron en un número sorprendentemente bajo de accidentes para una obra de esta magnitud. Durante los 26 meses de construcción, la torre fue creciendo ante los ojos de los parisinos. A pesar de sus críticas, no podían evitar sentirse fascinados por la audacia de la obra. A medida que la torre se elevaba, se convirtió en un espectáculo en sí misma, atrayendo a multitudes que venían a ver cómo avanzaba la construcción. Finalmente, el 31 de marzo de 1889, la Torre Eiffel fue completada y oficialmente inaugurada. La torre se había convertido en el edificio más alto del mundo. Fue recibida con una mezcla de asombro y orgullo. Los visitantes de la exposición subían a sus plataformas, asombrados por las vistas panorámicas que ofrecía de París y sus alrededores. Eiffel, siempre el ingeniero, instaló un pequeño laboratorio meteorológico y de comunicaciones en la cima de la torre. Esto demostraba que la estructura también tenía aplicaciones prácticas. A pesar de las críticas iniciales, la Torre Eiffel fue un éxito rotundo. Durante la exposición, atrajo a más de 2 millones de visitantes. La torre estaba originalmente destinada a ser una estructura temporal, con un permiso de 20 años para permanecer en pie. Sin embargo, su valor práctico, especialmente como estación de radio, la salvó de ser desmantelada. Eiffel, consciente de las posibilidades que ofrecía su torre, continuó promoviendo su uso para experimentos científicos y como una herramienta de comunicación. Esto eventualmente aseguró su lugar permanente en el horizonte de París. A lo largo de los años, la Torre Eiffel ha pasado de ser una controversia arquitectónica a convertirse en uno de los monumentos más queridos y reconocibles del mundo. Hoy en día, más de 130 años después de su inauguración, la Torre Eiffel sigue siendo un símbolo perdurable del ingenio humano. Este capítulo sobre la historia y construcción de la Torre Eiffel resalta los aspectos técnicos y logísticos del proyecto, así como el contexto social y cultural en el que se desarrolló. La torre no es solo un logro de la ingeniería, sino también un reflejo de la ambición y el espíritu innovador de su época. Cuando la Torre Eiffel fue finalmente inaugurada, el 31 de marzo de 1889, ante la presencia de dignatarios y personalidades de todo el mundo, causó un asombro generalizado. A pesar de las críticas iniciales, el público quedó impresionado por la majestuosidad de la estructura y la proeza técnica que representaba. Desde sus primeros días, la torre se convirtió en un imán para los visitantes de la Exposición Universal. Estos visitantes subían a sus plataformas para disfrutar de vistas panorámicas de París. Aunque fue concebida inicialmente como una estructura temporal, destinada a ser desmantelada tras la exposición, la Torre Eiffel demostró ser mucho más que un simple símbolo de la modernidad pasajera. Gustave Eiffel, un ingeniero de visión excepcional, había diseñado una estructura que no solo soportaría el paso del tiempo, sino que se convertiría en un ícono permanente de la capital francesa. A medida que avanzaba el siglo XX, la Torre Eiffel no solo resistió el paso del tiempo, sino que se reinventó para adaptarse a las nuevas necesidades de la ciudad.
Durante la Primera Guerra Mundial, la torre desempeñó un papel crucial en las comunicaciones militares. Su altura permitía la instalación de antenas de radio. Durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, la torre permaneció cerrada al público, pero su importancia como símbolo de París nunca disminuyó. En la posguerra, con la creciente popularidad del turismo internacional, la Torre Eiffel experimentó una transformación en su propósito. Lo que una vez fue un símbolo de la innovación industrial se convirtió en una de las principales atracciones turísticas del mundo, visitada por millones de personas cada año. La torre ha sido restaurada y mantenida en numerosas ocasiones para asegurar su estabilidad y preservación. Sin embargo, su estructura original sigue siendo un testamento de la ingeniería del siglo XIX. La Torre Eiffel no es solo un logro técnico, también es un símbolo cultural con un profundo significado para los parisinos y para Francia en general. A lo largo de los años, la torre ha aparecido en innumerables películas, libros y obras de arte, consolidando su lugar en la cultura popular. Además, ha sido el escenario de importantes eventos históricos y celebraciones nacionales, desde las festividades del Día de la Bastilla hasta espectáculos de fuegos artificiales y eventos deportivos internacionales. La Torre Eiffel, con su forma inconfundible, se ha convertido en un emblema de la identidad francesa. Es un símbolo de libertad, belleza y resiliencia. Su imagen es instantáneamente reconocible en todo el mundo, lo que la convierte en uno de los monumentos más fotografiados y admirados de la historia. El impacto de la Torre Eiffel en la economía de París y de Francia es significativo. Como una de las atracciones turísticas más visitadas del mundo, la torre genera ingresos sustanciales no solo por la venta de entradas, sino también por el turismo asociado, como hoteles, restaurantes y tiendas de recuerdos. Se estima que millones de personas visitan la torre cada año, lo que contribuye de manera importante a la economía local. Además, la Torre Eiffel ha inspirado una serie de réplicas y homenajes en todo el mundo, desde Las Vegas hasta Tokio. Esto demuestra su influencia global y su capacidad para captar la imaginación de personas de todas las culturas. Desde un punto de vista técnico, la Torre Eiffel es un ejemplo extraordinario de ingeniería estructural. Su diseño, basado en principios de equilibrio y resistencia al viento, fue revolucionario en su época. A diferencia de muchas estructuras anteriores, que dependían en gran medida de la masa para su estabilidad, la Torre Eiffel utiliza una red de hierro forjado que distribuye el peso de manera uniforme y minimiza la resistencia al viento. Esta innovación permitió a Eiffel construir una estructura que, aunque monumental en tamaño, es sorprendentemente ligera en comparación con su altura. El mantenimiento de la torre es una tarea monumental en sí misma. Cada 7 años, se lleva a cabo un proceso de repintado que requiere alrededor de 60 toneladas de pintura. Este esfuerzo continuo asegura que la torre permanezca en pie durante generaciones futuras. Aunque la Torre Eiffel ha sido testigo de más de un siglo de historia, su relevancia y atractivo no han disminuido. Hoy en día, sigue siendo un lugar de encuentro para celebraciones y eventos culturales y continúa atrayendo a visitantes de todo el mundo. La torre también ha adoptado un papel simbólico en tiempos de crisis, como cuando sus luces se apagan en señal de luto o cuando se ilumina con colores específicos para apoyar causas globales. Este monumento, que alguna vez fue visto como una monstruosidad temporal, se ha convertido en un símbolo eterno de París y de la humanidad. A través de su historia, la Torre Eiffel ha demostrado ser mucho más que un simple logro de la ingeniería. Es un testimonio del ingenio humano, la creatividad y la capacidad de soñar en grande. A medida que el mundo sigue cambiando, la Torre Eiffel se mantiene como un símbolo constante de lo que podemos lograr cuando combinamos la visión con la innovación. Desde sus humildes comienzos como una estructura temporal hasta convertirse en un emblema global, la Torre Eiffel no solo pertenece a París o a Francia, sino al mundo entero.
Es un recordatorio del poder del ingenio y la perseverancia humana. Aquí, en Geohistoria Explorada, hemos recorrido juntos su historia, y esperamos que este viaje haya inspirado en ustedes la misma admiración que sentimos por este majestuoso monumento. La Torre Eiffel es, y seguirá siendo, un legado que continuará inspirando a las generaciones futuras durante siglos. Geohistoria explorada, explorando el pasado, desvelando misterios sin fin de hallazgos, desde las montañas hasta el confín del mar. Geohistoria explorada, sabernos que hará de brillar. El sabernos que hará